quiero Sí, sí, padre. nada más revisar aquí. Perdonen que parezca un poco perdido. Lo que pasa es que salgo de 6 horas de clase, entonces tengo que, solamente necesito revisar un puntito, porque la clase ya preparé ayer, pero entonces, bien, entonces ya dimos nosotros la gracia santificante, luego la Eucaristía como sacramento, la institución en los efectos de la Eucaristía, cómo aprovechar la comunión y ahora finalmente sobre el sacrificio de la misa. Bien, perfecto. Entonces, vamos con eso. Muy bien, muy buenas noches, una vez más, y sean bienvenidos a esta clase. Vamos a comenzar invocando a Dios nuestro Señor para que nos asista con su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar esta lección acerca ya del sacrificio de la misa y de cómo asistir entonces a la misa, a la Santa Misa. Eso va a ser una clase muy importante que va a cerrar todo nuestro curso y nos va a permitir, después de hacer todas las introducciones y todo este proceso de este increciendo que fuimos haciendo, llegar justamente al punto central que es el sacrificio mismo de la Santa Misa. Entonces, vamos a comenzar hablando, lo primero que vamos a hacer entonces es ver sobre la esencia, la institución y los fines del Santo Sacrificio. Algunos elementos de esta cuestión ya lo vimos en las otras clases y otros recién ahora lo veremos. Y finalmente, ¿cómo podemos hacer para poder asistir mejor a la Santa Misa? Entonces, ya hemos considerado antes a la Eucaristía como sacramento, ¿sí? Y ahora vamos a considerar la Eucaristía no solamente como un sacramento, sino además como sacrificio de la nueva ley. O sea, sacrificio de esta nueva ley instituida por nuestro Señor Jesucristo con su pasión, muerte y resurrección. Y Cristo entonces dejó este nuevo sacrificio a la iglesia para que sea ofrecido a Dios por las manos de sus sacerdotes en lo que va desde su resurrección hasta el fin de los tiempos, hasta su segunda venida. Eso es, así que es Cristo el que deja eso a sus apóstoles. Se instituye en la última cena, ¿sí? Se realiza en el Calvario y finalmente este memorial se repite una y otra vez por todos los siglos hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los o sea, hasta el fin del mundo, mejor dicho, hasta el fin del mundo. ¿En qué consiste en general entonces el sacrificio? Ya hemos dicho algo en las clases anteriores, pero volvamos a repasar porque es el tema central de esto. El sacrificio en general consiste en ofrecer a Dios una cosa sensible, o sea, una cosa, cuando digo sensible, estoy diciendo eso en sentido escolástico o en el sentido que utiliza la filosofía cristiana para denominar a las cosas que son percibibles a través de los sentidos externos, fundamentalmente. Entonces, los sentidos externos son vista, olfato, gusto, tacto y audición. Entonces, el sacrificio es ofrecer a Dios una cosa sensible, material, ¿eh? Y destruirla de alguna manera, para que con ello podamos reconocer el supremo dominio que Dios tiene sobre nosotros y sobre todas las cosas. ¿Cómo podemos hacer? Esto va en contra de toda idea que suele haber acerca del culto a Dios. Lo que importa es el corazón, dicen algunos, ¿no? Lo que importa es el corazón. O sea, lo que está diciendo es, lo único que hay que hacer son cosas interiores e invisibles.
¿eh? Y que la intención basta, ¿sí? Entonces, pero esa expresión de lo interior, lo que importa es el corazón, ¿sí? Solamente quiero demostrarles la vaciedad de esas palabras y que a veces usamos, suelo decir, me gusta mucho repetir esto. Las palabras soportan todo, pero los hechos no. O sea, uno puede decir lo que se le antoje y eso puede no estar conectado incluso con la realidad, pero la realidad, si vamos a la realidad, generalmente no coincide la realidad con nuestras palabras. Si lo que importa es el corazón, pregúntele a cualquier señorita, por buena que sea, si le importaría que solamente que su novio, su enamorado, ya usamos esta analogía del enamorado varias veces en este curso, pero si le importaría que su enamorado solamente le quisiese sin nunca ni decírselo ni demostrarle con actos concretos. A nadie se le ocurriría semejante locura. O sea, si, y de hecho, las señoritas suelen exigir que sus enamorados le digan te amo varias veces al día, ¿sí? Imagínense que dijera, no, lo que importa es el corazón. ¿Para qué te voy a decir te amo si te lo dije el año pasado? ¿Sí? ¿Para qué? No, no, es que está bien repetírselo todos los días, no hay problema. Pero, y más importante todavía es poner los gestos. Pero nosotros, que solemos exigir esas cosas para los demás, pensamos que para Dios vale solamente el corazón, como si fuésemos nosotros solamente ángeles, que no tenemos brazos y manos y pies y boca y bienes materiales, ¿entienden? Y tenemos todo eso. Entonces, tenemos que alabar a Dios no solamente con el corazón o con los sentimientos e intenciones, sino también con las cosas concretas, porque nosotros hombres nos expresamos en lo concreto de la realidad que está fuera de nosotros. Por eso el sacrificio tiene que ser de algo real, de algo sensible, como dice, como acabamos de decir, de algo sensible y destruirlo. ¿Qué significa esto? Bueno, volvemos a decir, como un enamorado que destruye su dinero comprando una flor también destructible, la corta y se la entrega a su enamorada. Con eso, volvemos a decir esto porque la misa, una cosa que nos va a ayudar mucho a entender la misa, es que la misa es siempre un gesto de amor, ¿sí? Entonces, y porque el sacrificio de Cristo en la cruz es un acto de amor, no un gesto simplemente como si fuese un gesto que no tiene ningún efecto. Es un acto que tiene efectos, pero un acto de amor. Y ese acto de amor consiste en que Jesucristo renuncia a su vida corporal ofreciéndola en el madero del Calvario para con ello reconocer el dominio de su Padre sobre todas las cosas. Cuando nosotros ofrecemos el sacrificio de la misa, lo que hacemos es participar en ese sacrificio, ¿sí? Todo lo demás que nosotros podemos hacer y a lo que llamemos sacrificio, siempre va a ser la destrucción, significa que perdemos ese algo para poder con ello reconocer que Dios es quien nos domina, ¿sí? Quien es nuestro Señor y que está por sobre nosotros. Así que bueno, este sacrificio de la nueva ley se llama Santa Misa. La Santa Misa así es el sacrificio, o sea, la destrucción de algo sensible del cuerpo y de la sangre de Jesucristo ofrecidos sobre nuestros altares bajo las dos especies de pan y vino en memoria del sacrificio de la cruz. Fíjense ustedes. Entonces, si el sacrificio es la destrucción, la oferta o el ofrecimiento a Dios de una cosa sensible y destruirla de alguna manera para reconocer el supremo dominio que Él tiene sobre nosotros. La misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre. ¿Qué significa eso? Que es el ofrecimiento de algo sensible, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Que es el ofrecimiento del cuerpo y la sangre de Cristo, es la destrucción de esto de alguna manera para reconocer que Dios es nuestro Dios y Señor. Entonces, esta definición de lo que es la Santa Misa, que es el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, esto que yo estoy leyendo aquí está en el Catecismo de San Pío X. Alguno podría pensar, no sé si lo piensa, ¿no? Entonces, que eso ya es una cosa de antes, ¿no? Y que eso ya no es así. Sin embargo,
En el nuevo catecismo, en el nuevo compendio, también se utiliza exactamente las mismas definiciones. En el número 271 del nuevo compendio dice del catecismo nuevo, no que sea nuevo en la doctrina, sino porque repite la doctrina de siempre, dice que la Eucaristía es el sacrificio del mismo cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz. Entonces, esa definición es, podríamos decir, completamente actual, si pudiéramos decir una cosa de ese tipo. O sea, como si la doctrina pudiese actualizarse. En realidad es la doctrina de siempre. Es la doctrina de siempre. Y la doctrina no puede, la doctrina en cuanto a que es expresión de la verdad, como la misma verdad, no puede cambiar. Entonces, ese es el sacrificio es el sacrificio del cuerpo y sangre. No sé si ustedes notaron que al juntar estas dos cosas, la definición de sacrificio con la definición de Santa Misa, decimos que es el sacrificio o destrucción del cuerpo y sangre, lo cual implica que si nosotros ofreciéramos un sacrificio, para que vean ustedes la necesidad de que el cuerpo, el pan y el vino se conviertan en cuerpo y sangre. Si nosotros ofreciéramos a Dios un sacrificio de pan y vino solamente, que no fuesen cuerpo y sangre de Cristo, ¿a qué se parecería esto? Pues bien, se parecería al sacrificio de Abraham, ofrecido por Melquisedec, que se acuerdan que fue un sacrificio de pan y vino. En otras culturas, en otros pueblos, en otras civilizaciones, fuera del pueblo hebreo, muchas veces hubo sacrificios, no solamente de animales, y en algunos, lamentablemente, sacrificios humanos, ya, pero el sentido lo entendemos, ¿sí? También hubo sacrificios de alimentos, y incluso en muchos de ellos, sacrificios de pan y vino. De hecho, en la religión, en la antigua religión indoeuropea, existía todo un ritual de sacrificios de pan y vino, ¿sí? A veces separados y otras veces solamente de vino, como en Roma, por ejemplo, tenemos nosotros las libaciones, que era derramar una parte del vino en tierra y la otra, el oferente, sumía el vino, ¿sí? Y en otros pueblos teníamos los pueblos, sobre todo los pueblos más, los que dieron origen a la cultura griega, había, por ejemplo, el sacrificio del pan. El pan se cocinaba en el fuego sagrado que se mantenía siempre encendido en la casa. Entonces, por ejemplo, en los rituales de matrimonio, el matrimonio recién constituido digamos así, sellaba su matrimonio litúrgicamente, consumiendo ambos, marido y mujer, de un pedazo de pan, ¿sí? Que se cocinaba en ese fuego sagrado, ¿sí? Entonces, se ve que Dios ya reveló a Adán y Eva, a nuestros primeros padres, que daría un día un alimento en forma de pan y vino para nuestro alimento espiritual y para nuestra salvación. Entonces, eso quedó en la memoria de los pueblos, ¿sí? Eso quedó siempre en la memoria de los pueblos y más o menos se desarrolló de formas muy diversas, pero claro, simplemente como memoria lejana, ¿sí? Como memoria lejana de lo que vendría y se realizaría definitivamente en el sacrificio de la Eucaristía. Ahora siempre se da una destrucción, no es que guardamos el pan, ¿sí? Sino que lo consumimos. Entonces, ¿eso qué significa? Si nosotros le ofrecemos a Dios solamente pan y vino, bueno, se ofrece algo a Dios y ciertamente, qué sé yo, no es que esté mal, pero que se ofrezca el cuerpo y sangre de su Hijo es realmente el máximo ofrecimiento que los hombres podrían hacer. Los hombres jamás podrían imaginarse que pudieran llegar a ofrecer no cosas de su sola cosecha, sino realmente el cuerpo y sangre del mismo Dios a Dios. Cuerpo y sangre del mismo Dios a Dios. Imagínense ustedes. Ahora, el hecho de que podamos ofrecer a Dios su cuerpo y su sangre, destruyendo su cuerpo y su sangre, ahí nos falta la segunda cuestión, la destrucción. ¿Y cómo se destruye? Si ya tenemos ahora el cuerpo y sangre sobre el altar, ¿cuándo se destruye el cuerpo y sangre
como ofrecimiento. Por eso el sacrificio solamente se consuma cuando el sacerdote comulga, consume el cuerpo y sangre. ¿Sí? Ahí se realiza esa destrucción en cierta manera, destrucción en cierta manera de algo sensible. Bueno, alguno puede decir, bueno, pero no se destruye a Dios. Cierto, se consume aquello que sustancialmente es su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso sí, eso es lo que se consume. ¿Sí? Y se destruye, como dijimos en la definición, de alguna manera. ¿Sí? Entonces se realiza con eso el sacrificio. Todo esto que puede que para algunos sea una cosa absolutamente extraña y completamente nueva, lo estoy leyendo del Catecismo de San Pío X, ¿sí? Y también completando con el nuevo Catecismo de la Iglesia. Así que, aunque sean cosas, parecería muy nuevas para nosotros, en realidad es porque se ha enfatizado mucho, no es que no sea cierto, el carácter de banquete de la Santa Misa, el carácter de mesa, de comunión y de convivio fraternal, que también es la Eucaristía, pero principalmente y primariamente es un sacrificio, ¿sí? Y además de eso, lo otro, ¿sí? Este sacrificio del altar es el mismísimo sacrificio de la cruz. Sustancialmente es el mismo que el sacrificio de la cruz, porque el mismo Jesucristo, aquel que se ofreció en la cruz, es el mismo que se ofrece a sí mismo en el altar por las manos del sacerdote, que es además su persona, su presencia, eh, digamos, sacramental en el ministro. Entonces es el mismo Cristo quien se ofrece a sí mismo por las manos del sacerdote. ¿Sí? El sacerdote, en la persona de Cristo, ofrece el cuerpo y sangre del mismo Cristo a Dios. Se dan cuenta que no estamos haciendo un culto meramente, no es un culto que sea, digamos, que su sustancia sea humana. Su culto es un culto, ese rito, esa ceremonia, su sustancia se realiza en un plano, aunque ciertamente de forma sensible, pero lo que le da valor no está en el plano de lo sensible, está en el plano de lo divino. Está en el plano de lo divino. En cuanto al modo en que es ofrecido el sacrificio de la misa, difiere del sacrificio de la cruz, ¿sí? Pero sustancialmente es el mismo sacrificio. Entonces, es el mismo entonces el sacrificio de la cruz es un sacrificio cruento y el sacrificio del altar es el mismo sacrificio, pero en modo incruento. En modo incruento, o sea, ya sin derramamiento de sangre. Pero, repetimos, sustancialmente es el mismo, ¿sí? Sustancialmente es el mismo. Entonces, entre el sacrificio de la misa y el sacrificio de la cruz, hay fundamentalmente esta diferencia. Jesucristo sobre la cruz se ofrece derramando su sangre y mereciendo para nosotros. Derrama su sangre y merece para nosotros. ¿Qué cosa? Merece la salvación. Ahí es cuando merece la salvación. En cambio, en el altar, él se sacrifica, perdón, sin derramar la sangre y ya no mereciendo, porque ya mereció de una vez para siempre, sino aplicándonos el fruto o los frutos de su pasión y su muerte. Porque aquel sacrificio en la cruz, que se dio de una vez para siempre, que es lo que dice la carta a los Hebreos, y es lo que mal interpretado los protestantes suelen decir que, bueno, ya se requirió un solo sacrificio en la cruz, ya no se necesita de otro sacrificio. Entonces, ellos dicen que la misa ya no es necesaria, que el sacrificio de la cruz no es necesario. Pero, ¿qué pasa? Fíjense ustedes, desde la antigüedad en el sacrificio, y voy a citar solamente aquí el sacrificio del templo de Israel, el templo de Jerusalén, o sea, el sacrificio hebreo. Para que los méritos de ese sacrificio, del animalito, de la oveja, de la cabra, lo que sea, me sirviese a mí, yo tenía que tener con ese animal un cierto contacto, un cierto contacto. Entonces, ¿y qué significa ese cierto contacto? Bueno, o tenía yo que comprarlo, o yo tenía que poner las manos sobre él, o tenía que estar en el recinto donde se realizaba ese sacrificio. Eso era muy importante. O si no, es como que aquel sacrificio no se me aplicaba a mí.
Eso siempre los antiguos entendieron y eso pasó al rito del templo de Jerusalén, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entendiendo eso, que yo tenía que tener algún contacto con el sacrificio, aunque sea un sacerdote el que realice, yo tenía que estar allí porque de algún modo yo tenía que estar conectado con ese sacerdote para que entonces me conecte a través del sacerdote con el sacrificio, porque el sacrificio me representa. Entonces, si el sacrificio es algo sensible, su representación tiene que notarse de forma sensible, o sea, de forma visible. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? El sacrificio de la cruz fue de una vez para siempre. Si ese es un sacrificio, ¿cómo nosotros nos conectamos con el sacrificio de la cruz si ninguno de nosotros pudo estar allí? El único modo es que, de alguna manera, Dios invente un medio, lo inventó, ¿no? Lo creó, lo hizo, inventa un medio que nosotros podamos estar en ese único e irrepetible sacrificio, como por una especie de túnel del tiempo, ¿no? Una especie de túnel del tiempo que nos haga estar presentes justo en la cruz, justo a los pies de la cruz, para que entonces nosotros podamos participar de ese sacrificio. A ver cómo podemos hacer semejante cosa, ¿no? Entonces, nuestro Señor, en lo inescrutable de su amor, inventa el sacrificio de la misa, que nos conecta con el único e irrepetible sacrificio de la cruz y nos lleva hasta los pies de la cruz, donde solamente estuvo la Virgen y estuvo San Juan, me dio la fuerza, porque San Juan también le abandonó a Jesucristo, después se fue la Virgen, me dijo, ven chico, ven conmigo. Tomó a San Juan y le llevó de la mano y le dijo, vos te vas conmigo. Y se fueron algunas mujeres con ella. Entonces, San Juan, algunos dicen, no, San Juan fue el único apóstol valiente. No, San Juan en el huerto de Getsemaní estaba tan, no voy a usar la palabra que usaría en otra ocasión, dice, está tan lleno de miedo, estaba tan lleno de miedo, que dejó hasta su ropa, dice que huyó desnudo. Huyó desnudo. O sea, el tipo que estaba más lleno de miedo era San Juan. Y la Virgen se fue a recuperar de su estado de temor y le trajo. Probablemente el pobre Juan estaba lleno de miedo a los pies de la cruz igual, pero estaba con la Virgen, ¿no? Estaba con la Santísima Virgen. Así que realmente en estricto sentido parece que solo la Virgen estaba allí creyendo, ni San Juan creía lo que estaba pasando allí, ni entendía, solo la Virgen, ¿no? Entonces, la misa es como ese túnel del tiempo que nos lleva a nosotros hasta los pies de la cruz. Y ahí podemos estar nosotros a los pies de la cruz, del único irrepetible sacrificio, y participar de esos méritos ya merecidos aplicándose a nosotros. Por eso es necesario que vayamos a misa. Por eso no se puede participar en misa a través de la televisión. ¿Mm? O sea, yo puedo escuchar la homilía, pero no puedo participar de los frutos del sacrificio. Salvo de aquel modo general, porque la misa se ofrece por todos los hombres, pero la participación de los frutos en lo que a mí respecta, ¿sí? Yo no puedo si no participo presencialmente. ¿Mm? Otra relación del sacrificio de la misa con el de la cruz es que el sacrificio representa de modo sensible, de modo visible, sensible siempre de acuerdo con los sentidos externos, ¿no? El derramamiento representa de modo visible, podríamos decir perceptible también, el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz. Porque por fuerza de las palabras de la consagración, solo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se hace presente en las especies de pan y solo la sangre bajo las especies de vino. ¿Sí? Y entonces se separa el cuerpo y la sangre. Y de ese modo tenemos aquel sacrificio por el cual se separa, porque el sacrificio del Antiguo Testamento, de la Antigua Ley, consistía en sacarle al cordero la sangre. Por eso se le ponía un cuchillo en el cuello y entonces derramaba la sangre y con esa sangre se rocía al pueblo. ¿Mm? Con esa sangre se rocía el pueblo. Esta costumbre se encuentra no solamente entre los hebreos, sino entre todos los pueblos que tenían cultos sacrificiales. Eh, Se encuentra, por ejemplo, en los antiguos ritos de los nórdicos, de los noruegos, y es lo que
pasa a nosotros con la aspersión del agua bendita, porque cuando el sacerdote está aspergiendo la agua bendita, él está repitiendo el mismo gesto de la antigua alianza que aspergía sobre los hombres la sangre del cordero inmolado. ¿Entienden? Entonces, pero está todo el cuerpo, sangre, alma y divinidad en el pan y todo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aunque por la fuerza de las palabras separamos el cuerpo y la sangre y con ello se representa la muerte de Cristo, como Cristo está vivo en el cielo, todo Cristo está entero en la hostia, en el pan, y todo Cristo está entero en la sangre, en el vino. Así que la misa es el único sacrificio de la nueva ley. ¿Sí? Ese sacrificio de la cruz es el único sacrificio de la nueva ley por el cual Cristo ya nos mereció todo. Ya mereció todo para nosotros y ya no necesitamos más nada. Entonces, Él nos aplica esos méritos a nosotros a través de la iglesia en el sacrificio de la misa. Ahora, hasta aquí ya tenemos la sustancia de la misa. ¿Qué es la misa? ¿Sí? Pasemos ahora a los fines. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con la misa? ¿Qué podemos buscar, mejor dicho? ¿Sí? Entonces, van a ver ustedes que no podemos buscar sentirnos bien, no podemos buscar nosotros que nos llegue la misa, no importa si el cura predica bien o mal, ¿sí? Ayuda, por supuesto, obviamente, que un cura predique bien ayuda mucho, ¿no? Pero les voy a decir que, pobres de ustedes que me escuchan en esta clase, a partir de ahora ustedes ya no tienen excusa, ¿eh? Aunque el cura predica mal, ustedes tienen que saber cuáles son los fines de la misa y ir a misa por esos fines. Que claro, bastaría que el cura celebre con fe, aunque sea como un granito de mostaza, y aquello no sea un escándalo para nosotros mismos y para nuestros pequeños, digamos. Pero a veces hay gente que es tan exigente que, aunque la misa se celebra con cierta dignidad, el hecho de que el cura no predique bien hace que algunos sientan escrúpulo de irse al, al de irse a tal o cual misa, ¿no? Por supuesto, si tengo coche y estoy en la ciudad y puedo elegir un lugar donde se celebre bien la misa, la verdad, yo creo que yo considero que uno tiene todo el derecho de poder hacerlo. Siempre que pueda, ayuda en su parroquia, pero realmente no es algo que sea estrictamente necesario, ¿sí? Entonces, por mucho que se diga otra cosa. Ahora, el punto es, si tenemos que ver esencialmente la cosa, ¿cuál es el fin, los fines? ¿Qué es lo que nosotros podemos buscar y encontrar propiamente en la misa? Entonces, tradicionalmente siempre se distinguen 4 fines, que coinciden con los 4 tipos de sacrificios del Antiguo Testamento también, en los cuales no vamos a ahondar, ¿sí? Pero coincide con los 4 tipos de sacrificios de la Antigua Alianza. Estos fines son el fin latréutico, es bueno que escriban si quieren como suena, latréutico de latría. El fin, el segundo es el fin eucarístico, el tercero es el fin propiciatorio, de propicio, y el cuarto fin es el impetratorio, de impetrar. Entonces, el primer fin, que es el latréutico, latría es adoración, es el fin de adorar a Dios, o sea, reconocer que Dios es nuestro dueño y Señor, ¿sí? Entonces, solamente con la misa nosotros podemos realmente reconocer eso. ¿Por qué? Porque uno puede decir, no, yo también le adoro desde mi casa y compañía. Bueno, querido, a ver, ponerte de rodillas y levantar las manos, como hacen los evangélicos, no es una adoración en todo término. La adoración consiste en que yo reconozca que Dios es mi dueño y Señor. Para eso yo tengo que perder algo en su favor, ¿sí? Tengo que perder algo en su favor. ¿Cómo puedo perder yo algo en su favor si Dios es el dueño de todo? Está complicado, ¿no? Entonces, pero fíjense aquí, Dios me da a Jesucristo
presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, o sea, presente como una persona, y yo ofrezco al mismo Cristo, perdiéndolo de alguna manera, ¿sí? Para reconocer con eso que el Padre está por sobre todas las cosas y a Él me dirijo yo. El mismo Cristo ofrece todo. Ofrece la vida de su cuerpo, ¿sí? Pero ofrece su alma también. O sea, ofrece su alma al hacer la voluntad del Padre y ofrece también su cuerpo al entregar su vida. Y esas dos cosas se unen en una sola acción. ¿Mm? Entonces, por eso el sacrificio de la misa es el acto de adoración el más perfecto, o sea, el que realmente el acto de adoración perfecto, el que está completo, al que no le falta nada. Todos los otros actos de adoración son como, digamos así, son hijos menores de la Eucaristía. Segundo fin eucarístico, para darle gracias por sus beneficios, ya que adoramos a Dios y ofrecemos a Dios el cuerpo, sangre, alma y divinidad de su Hijo, con ello nosotros le agradecemos. Si yo quiero darle gracias a Dios, nada mejor que ir a misa, ¿no? Porque entonces allí le doy gracias a Dios, haciéndome presente allí en el lugar donde Él se hace presente, ¿sí? Porque de nada serviría que yo esté agradecido con alguien y no se lo diga. Y si voy a decírselo, ¿qué es mejor? Si ser agradecidos es agradecer, ¿qué es mejor? Agradecérselo por, eh, digamos así, por carta o por teléfono. Todos convenimos que es mejor por teléfono porque da la sensación de mayor cercanía. ¿Qué es mejor, por teléfono o presencialmente? Convenimos en que es mejor presencialmente. ¿Qué es mejor? Si hacemos presencialmente, ¿de viva voz o en silencio? De viva voz. ¿Qué es mejor? Si hago de viva voz, entregándole algo o no, entregándole algo. Y entonces, en misa, presencialmente, eh, diciéndole gracias, entregándole algo. ¿Se dan cuenta cómo todo esto como que se sigue, ¿no? Tercer fin, propiciatorio. Eh, Y esto es para aplacar la ira divina, aunque suene fuerte. Es para aplacar la ira divina, para darle a Dios la debida satisfacción por nuestros pecados. Porque si no fuese por la misa, ya decían los padres de la iglesia, el mundo no persistiría. Si Dios envió a su Hijo en la plenitud de los tiempos, era porque no quería que el mundo no tuviese manera. O sea, imagínense ustedes, si Dios tiene que enviar el sacrificio de su Hijo para poder pagar nuestras faltas, es porque el peso de nuestros pecados es inconmensurable, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un fin propiciatorio en la Santa Misa. Si súbitamente cesaran todas las misas en el mundo, es probable que, no sé, algún supercometa choque contra la Tierra. O sea, no habría razón para que esto continúe. Porque Dios en su divina justicia, Él exige que los pecados sean reparados. Pero en su misericordia no nos abandona a nosotros sin que nosotros podamos cumplir con la debida justicia. Por eso Dios, por su misericordia, nos ha dado la Santa Misa. Cualquier persona que tenga conciencia de sus pecados y entendiera que yo no puedo pasar por la vida rompiendo ventanas y simplemente diciéndole al vecino, perdón, ¿no? Yo tengo que ir a reparar esa ventana. El vecino me dice, sí, te perdono, pero ¿quién repara la ventana, no? Alguien tiene que pagar la ventana rota, ¿sí? Imagínense que cada uno de nuestros pecados es como arrojar una piedra, no a la ventana del vecino, a la ventana del dueño de nuestra casa, o sea, es a la ventana de mis padres, por decirlo así, ¿no? Entonces, mis padres están allí todos los días, cada vez que peco, arrojo una ventana. Y voy y le digo a mis padres, perdón, papá. Y bueno, al cabo de 2 meses me va a decir, a ver, mi hijo, yo te voy a perdonar siempre, pero ¿quién repara las ventanas? O sea, alguien tiene que reparar las ventanas. Te voy a dar el dinero yo, pero reparar las ventanas porque si no aquí la casa se nos va a enfriar. O sea, se va a desequilibrar la bandeja de la justicia, ¿sí? Y se pierde el orden en el mundo. Entonces, la Santa Misa tiene ese fin propiciatorio.
¿sí? De satisfacer por nuestros pecados. Último fin, impetratorio. Impetratorio significa que para impetrar, pedir a Dios las gracias que necesitamos. ¿Y qué cosas necesitamos nosotros de Dios? Bueno, principalmente necesitamos ayudas o auxilios para poder salvarnos, o sea, para poder hacer el bien y evitar el mal, para poder cumplir su voluntad. Entonces, y secundariamente necesitamos bienes materiales para poder sostener nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que pedir en la misa? Necesariamente y con la seguridad de que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para salvarnos. Condicionalmente, todo lo que necesitamos para sustentar nuestro cuerpo, si Dios quiere. Si quieres este trabajo, si quieres no sé, este pedido, este proyecto, el encuentro con esta persona, si quieres. Pero lo necesario para mi salvación, hay que pedirlo seguros de que Dios nos dará. Muy bien, entonces, ya hemos dicho también que el que ofrece el sacrificio de la misa es Jesucristo, no es el sacerdote. No es el sacerdote en cuanto a persona humana, sino que el sacerdote, en cierto modo, en él se hace presente Jesucristo. El sacerdote en nombre de Jesucristo es el ministro que en nombre de Jesús ofrece este sacrificio. O sea que es como, podemos decir, en cierto modo, esto se puede desarrollar mucho más, pero es como, no es que, lo digo por experiencia, porque yo soy cura, no es que viene y Jesucristo se apodera de mí como en una posesión diabólica, el demonio se apodera de del cuerpo de una persona, y yo es como que no tengo uso de mis sentidos, ¿no? Entonces, sino que mantengo durante la Santa Misa el pleno uso de mis sentidos externos e internos. Me puedo enojar con el monaguillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, o a veces puede pasar que uno se acuerda en la misa de cosas que me olvidé de, no sé, de la pava en la cocina, o cosas por el estilo, el portón abierto. Bueno, no es así, sino que esto funciona más o menos de este modo. Es como un embajador, ¿sí? Que el embajador, si el embajador declara guerra, es como si fuese que el presidente declaró la guerra, porque el embajador hace las veces del presidente en ese lugar. Entonces, todo lo que haga el embajador es como que el presidente lo haya hecho, ¿no? Entonces, eso significa hacerlo en la persona de alguien, ¿no? Así que, definitivamente se tiene que decir que, ahora, eso es un modo jurídico de decir que el embajador lo hace en nombre del presidente. Ahora, en el caso del sacerdote, la figura del embajador nos ayuda a entender cómo funciona, pero al mismo tiempo también místicamente es Jesucristo quien personalmente está allí, porque Él no está, él no está lejos, Él no es que está ausente por imposibilidad de estar presente, ¿sí? Sino que Él usa de los hombres, ¿sí? Él usa de los hombres para con ello manifestar su misericordia, para ser partícipes de los hombres de su obra redentora, ¿sí? Para que nosotros podamos ejercitar la humildad, tanto los laicos como el mismo sacerdote, ¿sí? En definitiva, porque tiene misericordia de nosotros y por eso pone el sacerdote que lo represente, ¿sí? Yo generalmente suelo pensar que Dios, cuando pensó en el sacerdote, tuvo más misericordia de los laicos que del mismo sacerdote. Porque para nosotros es una enorme carga, ¿sí? Y lo hacemos con gusto. Espero, ¿verdad? Que todos lo hagan con gusto, ¿no? Yo lo hago con gusto. Lo hacemos con gusto, pero uno se da cuenta de que esto nos supera, porque no está en nuestras manos está en nuestras manos y al mismo tiempo no lo está, ¿sí? Entonces uno tiene que ir donde Cristo va, uno pierde en cierto modo la libertad sobre sí mismo, ¿sí? Y por más de que, no sé, aunque existiese un hipotético sacerdote que no tuviese obispo para poder obedecerle a su obispo, él no es que por eso elija todo. Siempre va a haber un enfermo que le llama a la medianoche, ¿no? Un difunto que le llame justo cuando tiene otras cosas. Alguien que golpea su puerta cuando él planificaba descansar, ¿entienden? Cosas por el estilo. Entonces, es porque Cristo quiere atender a esa alma.
no porque Él lo quiere atender. ¿Querés atenderme, Padre? Nunca respondo a esto, pero casi uno podría pensar, la verdad es que no, pero Cristo quiere atenderte, entonces pasa. ¿Eh? Entonces, algo así es, ¿sí? Entonces, ¿vos querés atender? No, yo no, pero Cristo quiere atenderte, entonces adelante, ¿no? Parece duro, ¿eh? Pero yo quiero decirle con esto simplemente para manifestarles a ustedes que realmente, como dice San Juan María Vianney, Jesucristo, perdón, el sacerdote es el amor del corazón de Cristo, ¿sí? Es el amor del corazón de Cristo. Y que el sacerdote, en la medida en que haga lo que Cristo quiere, cada vez más él puede configurarse con Jesucristo, ¿no? Y tener los mismos sentimientos de Jesucristo, como dice San Pablo. Muy bien. ¿A quién se ofrece el sacrificio de la misa? Sí, la misa se puede ofrecer en honor de un santo, de la Virgen María, se puede ofrecer celebrando algún título o mérito o evento de la vida de Jesucristo. Se puede ofrecer, eh, se ofrece por muchas cosas, ¿sí? Por aquellos fines que ya vimos, pero se ofrece a Dios Padre, ¿sí? Por eso siempre las oraciones colectas, por ejemplo, dicen, Padre eterno, te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor, ¿eh? Eh, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Entonces, se ofrece a Dios Padre, ¿sí? Y se ofrece solo a Dios, en honor de la Virgen, en honor de los santos, pero a Dios Padre, ¿sí? Es Cristo el que se ofrece al Padre, fíjense ustedes. Muy bien. Finalmente, hablando del sacrificio de la misa, nos queda una última cuestión. ¿Quiénes participan de los frutos de la misa? ¿Sí? Entonces, se puede distinguir en la misa tres frutos. Atiendan bien a esto porque esto tiene consecuencias muy interesantes. Tres frutos, o sea, se distingue, digamos, tres frutos en la misa. El fruto general, el fruto especial y el fruto personal. Vuelvo a decir, general, especial y personal. ¿Mm? El fruto general es aquel fruto que impide que choque un cometa contra la Tierra. Eso es para todo el mundo, ¿no? Es el fruto para toda la iglesia, es el fruto para todos los hombres, es el fruto general, ¿sí? Es para todos, incluso, digamos así, para aquellos que no vienen a misa, incluso para los no creyentes. ¿En qué sentido? Y en que digamos, alcanza tiempo para la conversión, crecimiento en la vida de la gracia para los hombres. Eso es el fruto general, ¿sí? El fruto especial es el fruto que el oferente, el sacerdote, ofrece por alguna cosa en especial que él quiera, ¿sí? Ese es el fruto por el cual nosotros le damos al sacerdote estipendio. Rezar a la misa por tal fulano o mengano o por tal intención. Entonces el fruto especial él ofrece por esa intención. Él puede ofrecer por muchas intenciones o puede ofrecer por una intención en particular, ¿sí? O puede ofrecer con estipendio, sin estipendio, no importa. Es el fruto que ofrece el sacerdote, ¿sí? En ese sentido, no tiene mucho sentido que se lean las intenciones antes de empezar la misa, porque no son los fieles los que ofrecen la misa, ¿entienden? Es el oferente, el sacerdote, aquel que en, en Cristo cabeza, él tiene que poner la voluntad para poder hacerlo. Entonces, a veces se escriben las intenciones, en muchos lugares pasa eso, y se lee en público. El que no escucha es el sacerdote, que es el único que debería realmente escuchar y poner su intención para ofrecer por esas intenciones especiales, ¿sí? Y seamos francos, generalmente nosotros, la gente quiere que se escuche el nombre, a veces por vanidad simplemente. Entonces, eh, dice, bueno, quiero que se escuche el nombre. Ah, ahí está la intención de la misa, ¿sí? Pero en realidad lo que habría que asegurarse es que el sacerdote escuche, no que la gente escuche, ¿eh? Yo ya sé, ¿sí? Y además yo como laico, yo no puedo ofrecer esa misa por nadie, ¿sí? Es el sacerdote el que ofrece. Y finalmente, el fruto
el fruto personal. Ese es el fruto del sacerdote y ese fruto que es para el sacerdote es intransferible, ¿sí? Digamos, es su paga, es la paga que Dios le da al sacerdote por su misa. Podemos distinguir además también que la misa se ofrece por los vivos y por los muertos, ¿sí? Por los vivos y por los muertos. Entonces, claro, en los frutos, podemos decir que entre los frutos generales también se ofrece por todos los difuntos. Por eso no hace falta anotar la misa por todos los fieles difuntos, porque eso ya está, ya está, ¿cómo se puede decir? Ya está ya está dicho eso, no hace falta que vaya un feligres y diga por todos los fieles difuntos, ¿sí? Entonces, y sí puedo anotar por uno en particular, ¿ok? Y por todos los vivos, ya está también eso dentro de las intenciones generales, ¿sí? Por todos los vivos. Pero en particular puedo pedir por una intención en particular, por fulano de tal, ¿sí? En Paraguay, las madres católicas que van con sus hijos a misa suelen amenazar a sus hijos diciéndoles, si no te portás bien, voy a anotar una misa por vos. Porque aquí en las misas hay costumbre de leer las intenciones antes de misa, entonces el niño no quiere escuchar su nombre por la conversión de fulanito de tal. ¿Sí? Entonces, claro, el pobre queda todo cohibido, ¿no? Porque se leyó, porque claro, la gente, sus amigos van a llegar y decirle, che, decime, ¿por qué tu mamá anotó por tu conversión? Te anda portando muy mal. Bueno, entonces, pero se puede anotar por la conversión de fulano o mengano. Pero repito, no para humillarle al tipo, porque si no es probable que no vaya más a misa, ¿sí? Las esposas hacen eso con sus maridos, Dios mío. Cuando me toca una parroquia, generalmente hago todo un trabajo para poder sacar esa lectura pública, ¿sí? Y generalmente lo que les digo es, señoras, ustedes quieren rezar por sus maridos sin humillarlos y sin que ellos no quieran más venir a misa. Entonces vamos a quitar esta lectura pública de las intenciones. Entonces, claro, después de eso, más mujeres vienen a pedir para que se rece misa por sus maridos. Porque si no, imagínense ustedes, voy a tener una lista de 20 nombres por la conversión de fulano, mengano, sultano, y es la mitad de la parroquia, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí el tema de la esencia de la misa. ¿Sí? Esto se está alargando, pero tengo que terminar esto, como para que nos quede claro, ¿sí? Vamos un poco rápido, pero sin perder la cuestión. Finalmente, ¿cómo nosotros podemos asistir bien a la Santa Misa una vez que ya entendimos todo esto? En primer lugar, nosotros tenemos que entender que para la Santa Misa necesitamos de dos cosas. Acuérdense, nosotros no somos ángeles, somos cuerpo y alma. Entonces, necesitamos modestia exterior y devoción interior. Modestia exterior y devoción interior. ¿Qué significa la modestia exterior? Consiste en que, particularmente en estar modestamente vestidos. No me vengan con la historia de que el corazón es lo que vale, ¿sí? Porque yo debo ir vestido convenientemente para la Santa Misa. No somos ángeles, ¿sí? No solamente por la cuestión de causar, ya es mucho, ¿eh? No piense que es poca cosa no causar tentación a otros, pero por la dignidad de la cosa, ¿entiende? A veces se suele hablar mucho de la modestia, como que las mujeres no causen tentación a los varones, pero eso es porque ya estamos recontra mal y tan bajo que por lo menos eso queremos resolver. Pero no es el punto central, ¿entienden? Sino que es tan digno aquello que estoy celebrando que yo no me puedo ir a la misa como si fuera a la cancha, ¿no? Entonces, el cuerpo debe expresar la dignidad de aquello que se celebra. Imagínense si el sacerdote mañana aparece de pantaloncito corto y zapatillas, o de chanclas, ¿no? No sé qué sé yo. En los países esta indumentaria difiere mucho. No sé, entonces, de estas chanclas de dedos, ¿no? No sé cómo le llaman en otros países. Aquí le llamamos zapatillas, yo sé que en otros lugares le llaman distinto. O descalzo, qué sé yo. Aparece descalzo y de pantalón corto a celebrar la misa. Diríamos, pero no corresponde, ¿no? ¿Sí? No corresponde, ¿eh? Diría la señora que se va de jeans apretado y con una blusa de... Pues sí, es que no corresponde, ni lo tuyo, ni lo de él, ni de nadie. Él tiene que vestir como sacerdote
Y tú tienes que vestir como bautizado, que has sido redimido de tus pecados y estás llamado a la vida eterna. Los ángeles se avergonzarían de nuestras vestimentas hoy. ¿Sí? La devoción interior consiste, también la devoción exterior consiste en el silencio, en recogimiento, en estar en cuanto posible de rodillas, excepto en los tiempos del Evangelio. ¿Uno puede estar de rodillas en misa? Sí, toda la misa, menos en el Evangelio, ¿sí? Según el rito romano, ¿no? Entonces, ¿sí puedo estar de rodillas toda la misa? Claro que puedo estar, sin ningún problema. No importa si viene doña Pepita y te dice, no, tiene que estar todo. La misa no es una clase de aeróbica, ¿no? La misa no es una clase de aeróbica donde todos tenemos que hacer los mismos gestos juntos. Manos arriba, vamos, los pies, aquí, por acá. ¿Sí? A ver la cintura por aquí, por allá. Eso, no, eso es una clase de aeróbica. La misa no es eso. Respondemos juntos, pero hay espacio para la libertad. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo estar, por ejemplo, toda la misa de rodillas, ¿no? Y pararme en la hora, ponerme de pie en la hora del Evangelio. Si quiero, ¿no? Aunque me diga otro, no, tienes que estar sentado, de pie o lo que sea, es porque a ella le molesta y le causa espanto a su conciencia, pero pueden ponerse de rodillas toda la misa. Entonces, y la devoción interior. ¿Cuál es el mejor modo de practicar la devoción interior? En primer lugar, uniendo desde el primer momento nuestra propia intención a la intención del sacerdote, de tal modo que intenciones, no hace falta. Evidentemente son las intenciones buenas, ¿sí? Son las intenciones buenas. Si hay intenciones malas del sacerdote, no, esas intenciones no pasan al altar, ¿sí? Entonces, las intenciones buenas, las intenciones del Papa por la evangelización del mundo, por la unidad de los cristianos, por la libertad de la iglesia, las intenciones por las almas del purgatorio, por la conversión de la gente, todo eso yo me uno desde el principio, ¿sí? Puedo hacer una pequeña oración espontánea para hacer eso. Y también ofreciendo a Dios la misa por los fines que ya hablamos, ¿sí? Para adorar a Dios, para agradecerle, para pedirle perdón, para pedirle bienes o cosas. También podemos acompañar al sacerdote en cada una de las oraciones, no en las oraciones o sea, las que le corresponden solamente a él. Yo puedo decirlas en voz baja. Respondo en voz alta, pero también puedo tener un misal en las manos y repetir en voz baja las oraciones que él hace. Eso va a hacer que yo me concentre mejor y que yo me enfoque en la misa y que mis sentimientos puedan coincidir con los sentimientos que corresponden en la misa. También me puede ayudar mucho a meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo rechazar de todo corazón todos los pecados que son causa de su pasión. Conviene que cuando yo llegue, entonces una cosa que ayuda mucho es llegar a la iglesia y no llegar muy justo para la misa, sino llegar unos minutos antes. 10, 5 como mínimo. 10 minutos ya está bien. Llego, me arrodillo, si puedo, ¿no? Y rezo algunas oraciones que sé, o leo algún pasaje del Evangelio, o leo el texto del Evangelio que se va a leer en la misa, o lo que sea. O me quedo en silencio mirando la cruz y me preparo para la Santa Misa. ¿Sí? Y obviamente, la comunión sacramental es un modo de participar bien en la Santa Misa, o al menos la comunión espiritual cuando yo no pueda comulgar, al menos la comunión espiritual. Entonces, la comunión sacramental es un modo de participar en la misa. Comulgar sacramentalmente es misa, es, digamos así, se participa mejor cuando uno comulga, sí, pero claro, repito, son dos cosas distintas la comunión y la misa, el santo sacrificio de la misa. La misa tiene sus propios frutos y la comunión tiene otros frutos, ¿sí? Si puedo participar dignamente, comulgo. Si no puedo participar dignamente por alguna razón, no hace falta que comulgue, pero asisto al sacrificio de la misa. Eso hay que separar en nuestra mente, ¿sí? Se ha unido, pero eso no es parte de la teología católica sobre la Eucaristía, ¿sí?
Muy bien, entonces, ¿y cuando se termina la misa, qué hacemos? Y hay que dar gracias a Dios, no salir corriendo como montados en un cohete. En algunos lugares donde la gente no está muy educada, termina la misa, podéis ir en paz, y parece que es una orden, ¿eh? Podéis ir en paz. Demos gracias al Señor, y todo el mundo, parece que le dijiste, eh, preparados, listos ya. Entonces el sacerdote sale en procesión y en su frente ya todo el mundo se apilona allí y va saliendo a su frente, ¿no? De tal modo que el sacerdote ni siquiera puede hacer la procesión de salida. En cierto modo también eso está, en muchos lugares el sacerdote no sale por el frente de la iglesia, sale por la sacristía. ¿Puede hacer? Sí, puede. Pero en realidad no es el problema ese, no es esperar que el sacerdote salga. Lo que hay que enseñarle a la gente es lo que yo solía hacer, que servía bastante. Un poco de ironía funciona bien porque hace notar nuestras maldades. Señores, si ustedes van a comulgar, si quiere, el que comulga tiene que quedarse a hacer acción de gracias al final. ¿Mm? Que rece al final. 10 minutos por lo menos. Yo les decía 10 para que se queden 5, ¿no? Entonces, recen 10 minutos, 15 minutos a veces solía decir, 15 minutos. Entonces quedaban 7, 8 más o menos, ¿no? Y, y les contaba un caso que contaban de San Carlos Borromeo, si no me equivoco, que un día él celebró la misa, el obispo, entonces dio la comunión, terminó la misa y fue a la sacristía, se estaba quitando los ornamentos y rezando, ¿sí? En eso ve un señor a quien le dio la comunión y que estaba ya ahí parloteando y salió ya, no hizo su acción de gracias. Entonces mandó a 2 monaguillos con las velas que fueran y se pusieran al lado de aquel señor, como si fuese un sagrario ambulante. Entonces estaban los monaguillos detrás del tipo y él no sabía qué hacer con los monaguillos que estaban con las velas al lado, como se hace al lado de la custodia en una procesión. Entonces, claro, a aquel se le quedó en la mente, sí, es que todavía están las especies de pan todavía están, y todavía no se disolvieron. Yo tengo que hacer acción de gracias y aprovechar. Y otra cosa, solía decir la gente, tanto ustedes dicen, ay, cómo quiero hablar con Jesús. Ay, quiero hablar con Jesús. Palabra, todo el mundo dice eso, pero no. Quiero hablar con Jesús. Y cuando comulgas, ¿por qué salís pitando de la misa? ¿Sí? Ahí le tenés a, nunca vas a tenerle a Jesús tan cerca. Ni si le abrazaras al sagrario. El sagrario es donde está guardada la hostia, ¿no? En el altar. Ni si le abrazaras al sagrario, tendrías que tragarte el sagrario para que tuvieras a Jesús tan cerca como le tenés cuando comulgas. ¿Y qué haces? Salís corriendo. No sé, si tuviera que elegir hipotéticamente entre llegar tarde a misa y salir enseguida, en llegar tarde y quedarme más tiempo después, o llegar temprano y salir corriendo después de la misa, si pudiera elegir hipotéticamente, más vale llegar tarde, pero quedarme más tiempo después de la misa haciendo acción de gracias. Esa acción de gracias tiene que ser parte de la misa para nosotros, ¿sí? Y además, eso me va a ayudar a que la próxima vez yo asista a la misa con más devoción, porque voy a tener más conciencia acerca de la presencia de Jesús, mucho más conciencia. Cada acción de gracias mejora la siguiente misa. Cada acción de gracias mejora mucho nuestra siguiente misa. Y hasta aquí entonces nuestro pequeño curso acerca de cómo aprovechar mejor la Santa Misa. Toda esta doctrina, todo este estudio que hicimos acerca del sacramento de la Eucaristía nos ayuda a nosotros a poder, comprendiendo mejor esto, ¿sí? Podamos amar más a Dios y podamos servirle mejor, ¿sí? Así que les agradezco mucho que me hayan acompañado en este curso y pido a Dios que Dios les bendiga y les conceda una participación piadosa, fructuosa en la Santa Misa, activa, de tal modo que realmente haya una participación que sea de tal modo activa que yo me una al sacrificio que se ofrece en el altar y que no esté desatento a una cosa tan excelsa de entre las que se hacen en el mundo, ninguna más excelsa que la Santa Misa. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga mucho a todos ustedes.